Septiembre de 1944, Holanda. Las fuerzas aliadas defienden su frágil posición en una ciudad ocupada por los alemanes. Las fuerzas aerotransportadas británicas intentan frenar un ataque enemigo con tanques armadas solo con un arma portátil llamada Piat. ¡Tanque! Tras 6 disparos, el arma falla. La granada del Piat explotó antes de tiempo dentro del arma que el soldado tenía muy cerca de la cara. Estamos hablando de una distancia aproximadamente así. Al llegar más tanques alemanes, parece evidente que la operación ha fracasado. 6 de junio de 1944. Las fuerzas aliadas por fin logran desembarcar en Normandía para abrir el frente occidental. Pero los fanáticos nazis continúan luchando sin compasión para sobrevivir. El día D fue una batalla. Pero los aliados aún necesitan ganar la guerra. Del D-Day a Berlín, la última batalla de Hitler 2. 19 de septiembre de 1944. Arnhem, Holanda. ¡Despejado! El comandante Robert Kane y su unidad de fuerzas aerotransportadas británicas de élite están 95 kilómetros por detrás de las líneas enemigas. Tienen poco equipamiento ya que llegaron a la Holanda ocupada en parapente, pero están muy bien formados. Se acercan a la ciudad de Arnhem, que lleva ocupada por los nazis 4 años. No son los primeros soldados británicos que pasan por aquí. ¡Vamos, vamos! El resto del regimiento de Kane, los South Staffordshires, está más adelante. Kane ha recibido la orden de reunirse con ellos y atacar juntos las defensas alemanas en la otra parte de la ciudad. Pero empieza a amanecer y necesita encontrarlos antes de que los alemanes lo encuentren a él. Kane no puede arriesgarse. Forma parte de una arriesgada y ambiciosa operación para intentar poner fin a la guerra. En los 3 meses que han pasado desde el día D, los aliados han avanzado rápidamente por Francia y Bélgica. Durante los primeros días de septiembre, los aliados avanzaron de forma sorprendente desde el río Sena hasta Bélgica e incluso la frontera con Alemania en cuestión de días. Fue uno de los avances más rápidos de toda la Segunda Guerra Mundial. Los altos mandos aliados quieren aprovechar la caótica retirada alemana y asestarle un golpe mortal al régimen nazi. El general británico Bernard Montgomery cree que tiene el mejor plan. El principal objetivo de la operación Market Garden era cruzar el Rin en Arnhem, Holanda, y después poder rodear el Ruhr desde el norte. La operación Market Garden tenía 2 partes diferentes. El plan Market requería dejar caer casi 20.000 fuerzas aerotransportadas aliadas tras las líneas enemigas para tomar y mantener una serie de puentes clave en el centro de Holanda. En la operación Garden, el 30º Cuerpo del Ejército Británico atacaría con tanques un corredor holandés desde Bélgica. Con los puentes asegurados gracias a la operación Market, la operación Garden dividiría las defensas alemanas para cruzar el Rin y entrar en Alemania al norte de la línea Siegfriedo. Montgomery también tenía un plan secreto para dirigirse directamente hacia Berlín. Pensaba que eso le permitiría estar al mando de todas las fuerzas terrestres aliadas. Si tuvieran éxito, la guerra podría acabarse en Navidad. Market Garden iba a ser la operación aerotransportada más grande de toda la historia, mucho más que la invasión alemana de Creta o cualquier otra operación en Sicilia o en cualquier otra parte. Son tantas tropas que tienen que dejarlos caer tanto en paracaídas como en parapente durante varios días. Entre los primeros en aterrizar el 17 de septiembre se encuentra el 2º Batallón de Paracaidistas, Smith, liderado por el teniente coronel John Frost.
Nacido en la India mientras su padre estuvo de servicio allí, Frost era un militar que había servido en Oriente Medio y que volvió a Gran Bretaña después de que empezara la guerra. Frost debe llegar desde la zona en la que ha aterrizado hasta su objetivo, el puente de carretera sobre el Rin en Arnhem. El coronel Frost, con su segundo batallón del regimiento de paracaidistas, no perdió ni un segundo. Salió corriendo y esa es la razón por la que consiguieron llegar. Los nazis no esperan un ataque tan atrás de la línea de combate. La defensa está desorganizada y no se da cuenta de que el objetivo de los aliados son los puentes. ¡Disparad! Frost logró llegar al extremo norte del puente cuando cayó la noche y escondió a sus hombres. Las tropas alemanas seguían cruzando el puente sin reparar que los británicos habían llegado allí. A pesar de haber asegurado el extremo norte, los británicos intentan tomar también el extremo sur. Los alemanes responden, refuerzan la vigilancia del puente y rodean el extremo norte. Frost y sus hombres están ahora aislados y rodeados. El plan original para los diferentes batallones de paracaidistas era posicionarse rodeando toda la ciudad de Arnhem. Una vez que Frost llegó al puente, sufrió los intensos contraataques de los alemanes. Los otros dos batallones pensaron que tenían que llegar también al puente y apoyarle. Por eso acabaron olvidando en cierta medida el plan original esa primera tarde o noche del 17 de septiembre. La misión original para el regimiento de Kane era proteger las zonas donde caerían los paracaidistas a 12 kilómetros de Arnhem. Pero cuando Kane y la compañía B aterrizan, se enteran del cambio de planes. Decidieron que tenían que enviar todas las unidades disponibles en ese momento al puente para apoyar a Frost, porque si no lograban tomar el puente, toda la operación Market Garden se vendría abajo. La compañía B necesita localizar urgentemente al resto de su regimiento y reunirse con él. Desde el centro de las zonas donde cayeron los paracaidistas hasta Arnhem hay unos 12 kilómetros y los soldados aerotransportados necesitaban tener el factor sorpresa de su lado. Mientras avanzan por las afueras de la ciudad, Kane escucha un intenso tiroteo detrás de un hospital. A los alemanes les ha dado tiempo a responder. Mientras se acerca al campo de batalla, Kane comienza a ver víctimas alemanas y británicas. Reconoce los uniformes de otros regimientos entre los fallecidos y continúa avanzando. Los planificadores aliados habían asumido que las tropas alemanas de la zona de Arnhem estaban muy debilitadas. Hablaban de hombres demasiado mayores y jóvenes. Sin embargo, sabían que había 2 divisiones SS Panzer en algún lugar de la zona, pero estas habían sido derrotadas al final de la batalla en Normandía. Por eso pensaron que no supondrían una gran amenaza. Los alemanes siempre castigaban ese tipo de suposiciones. Una división Panzer incluye un batallón comandado por el capitán Hans Müller. Hans Müller era un veterano de las Waffen-SS que se había unido a sus filas en la década de los 30. Sirvió en el primer regimiento SS de ingenieros que se creó en 1934. Empezó siendo un suboficial hasta que en 1940 le nombraron oficial. Müller había sobrevivido a la bolsa de Falaise, aunque perdió cientos de hombres en la retirada. Pero conoce bien Arnhem. Müller estaba familiarizado con el terreno y la región porque había luchado allí en 1940 y 4 años después se encontró exactamente en el mismo lugar. Tras volver a Arnhem, la división Panzer organiza las tropas que quedan en unidades de alarma de 90 hombres cada una como medida de precaución. Alarmanheit se traduce por unidades de alarma. Se crearon expresamente para reaccionar y contraatacar lo antes posible ante una operación aerotransportada de los aliados. Müller y las otras unidades Panzer forman Sperrlinie o líneas de bloqueo. Una Sperrlinie es una línea de defensa que el enemigo no debe cruzar. Se suelen reforzar con obstáculos o campos de minas para canalizar el ataque enemigo y crear zonas de aniquilamiento. Las líneas de bloqueo recorren la parte oeste de Arnhem desde la carretera hasta el río.
Deberían servir para atrapar las fuerzas aerotransportadas aliadas y evitar que lleguen al puente de Arnhem para reunirse con Frost y sus hombres. ¡Vamos, vamos! En el extremo más lejano de la zona de aniquilamiento, el comandante Kane por fin logra localizar al oficial al mando de su regimiento. Estamos rodeados. El teniente coronel Derek McCarthy. ¡Disparad! En la noche del segundo día, el 18 de septiembre, Derek McCarthy y todos los oficiales que estaban en la zona sabían perfectamente que era extremadamente difícil llegar al puente, pero todos estaban decididos a hacerlo. Tenían que llegar al puente con Johnny Frost y relevar a los paracaidistas que estaban aguantando allí. McCarthy espera el apoyo de una unidad en el norte para ayudarles a cruzar la zona de aniquilamiento. Los South Staffordshires ya han sufrido muchas bajas. ¡Tanque, tanque! Kane no podía llegar en mejor momento, ya que los segundos Staffordshires se preparan para repeler otro ataque. El comandante británico Robert Kane forma parte de una arriesgada operación aerotransportada para tomar los puentes que cruzan la parte baja del Rin en Holanda. Sin embargo, la resistencia nazi es más fuerte de lo que esperaban. Los South Staffordshires, como fuerzas aerotransportadas móviles que han caído a tierra en parapente, están armados con lo que pueden transportar. No tienen grandes armas antitanques en esta zona a la que los South Staffordshires llaman la hondonada. Pero sí tienen Piats. Piat significa proyector de infantería antitanque en inglés. El Piat era un arma bastante complicada, por decirlo de alguna manera. Contaba con un muelle. Debían tener mucha fuerza para usarlo y era muy difícil disparar estando de pie. ¡Dispara! Dependiendo del tipo de vehículo que querías destrozar, tenías que estar a unos 60 metros. Eso es muy poca distancia, sobre todo si se trataba de un tanque o un vehículo blindado para el transporte de tropas que tuviera un cañón. Eso te dejaba muy expuesto. No solo requería mucha fuerza, también mucho valor. ¡Vamos, vamos! Kane sortea el fuego enemigo y busca la munición mientras un teniente apunta a los tanques. El tanque avanza hasta quedarse a unos 90 metros de distancia, demasiado lejos para que el Piat pueda destrozarlo. ¡Vamos! Pero los South Staffordshires lo mantienen a raya durante varias horas antes de quedarse sin granadas. Están ganando tiempo mientras esperan refuerzos. Pero los contraataques alemanes por toda la ciudad mantienen ocupadas a las tropas aliadas. Kane y sus hombres hacen lo que pueden para mantener la hondonada. Kane vio a un suboficial alemán y a algunos soldados alemanes acercarse demasiado a ellos. Era evidente que no conocían la posición de los South Staffordshires, por lo que él ordenó a uno de los suyos disparar con una ametralladora a Bren. Dispara a los alemanes, pero falla. Kane demuestra su impaciencia. Su frustración fue palpable, ya que cogió la ametralladora Bren. Kane comienza a disparar. Cuando uno de los alemanes intenta levantarse, Kane coloca otro cargador y lo vacía. Mató a todos esos alemanes disparándoles sin pensárselo dos veces. Cada vez es más evidente que maten a los que maten, siempre llegan más para ocupar su lugar.
Acercarse más a la frontera alemana también significaba que, para los nazis, era más fácil lograr refuerzos y transportar provisiones. Los alemanes deben aniquilar a las fuerzas aliadas en Holanda. Se estaban acercando al Rin, la última línea de defensa de los alemanes antes de que los aliados entraran en su territorio. El capitán SS Hans Müller y sus hombres están oponiendo una férrea resistencia, además de los ataques de un cañón autopropulsado y de vehículos semioruga. Los hombres de Müller golpean a los South Staffordshires con Panzerfaust y lanzallamas. Los alemanes tienen mucha munición. Ataque tras ataque, los nazis van acabando con los soldados aliados. No debemos olvidar que durante toda la guerra la mayor producción en la industria bélica alemana se produjo en agosto de 1944. En ese momento había nuevos equipos fabricados solo un mes antes que podían transportar rápidamente a primera línea. Ese fue uno de los factores por los que los alemanes lograron estabilizar el frente en septiembre. El oficial al mando de Kane, el teniente coronel Derek McCarthy, se enfrenta a una decisión desesperada en su sector. Corría el rumor de que el puente de Arnhem había caído, que volvía a estar en manos de los alemanes y que cualquier intento de recuperarlo sería inútil. McCarthy tiene que pensar en la operación. Si no pueden llegar hasta el puente de carretera de Arnhem, quizá puedan proteger otra posible cabeza de puente. El objetivo principal de la operación era llegar hasta el 30º Cuerpo del Ejército Británico y cruzar el Rin, por lo que si establecían el perímetro al oeste de Arnhem, en Oosterbeek, aún podrían lograr esa meta. ¡Tanque! McCarthy ordena a sus hombres que se retiren de su posición en la hondonada. ¡Cúbrelo, cúbrelo! Kane protege la retaguardia para defender su retirada. ¡Un médico! Los South Staffordshires llevan a sus heridos a lo que llaman el monasterio y se preparan para retroceder. Mientras buscan refugio, un tanque alemán destroza la casa que está junto a ellos. ¡Agachaos! ¡Vamos, vamos! Decididos aún a luchar, Kane y 3 hombres más se refugian en una trinchera y esperan. ...19 de septiembre de 1944... El comandante británico Robert Kane y 3 de sus hombres están ocultos en una trinchera que les ofrece algo de protección mientras se retiran de la ciudad de Arnhem, Holanda. Un tanque alemán se acerca a su posición sin saber que están ahí. El tanque se acercó demasiado. Robert Kane pudo ver al comandante del tanque sobre la torreta llevando binoculares y guantes negros. Lo vio todo con mucho detalle, pero no podía hacer nada al respecto. El tanque está demasiado cerca. Disparar a tan poca distancia es demasiado arriesgado. Kane ve al comandante del tanque buscando un objetivo. Con la esperanza de que el tanque pase de largo, Kane ordena a sus hombres que se agachen. Pero uno no se puede resistir. Dispara al comandante del tanque y delata su posición. Como dijo Kane, un idiota disparó al tanque sin efecto alguno, y sus ocupantes iban a tomar represalias. Antes de que el comandante alemán pueda responder, el resto de hombres sale corriendo de la trinchera. ¡Vamos, vamos! Comienzan a dispararlos inmediatamente. El tanque continúa avanzando. Obviamente, Robert Kane aún no estaba acabado, pero solo tenía una pistola y pensó, ¿qué voy a hacer yo con una pistola? Reptó hacia la parte superior de la trinchera y salió manteniéndose con cuidado fuera de la línea de visión del comandante del tanque y de su arma.
Kane rueda y rueda cayéndose por un saliente y descendiendo 6 metros hasta la relativa seguridad del patio del hospital. Allí se desmaya. Estuvo ahí tumbado unos minutos, no muchos, pensando, ¿qué pasa? ¿Dónde estoy? Pero, obviamente, en cuanto se recuperó, logró levantarse y dirigirse al oeste con el resto de sus soldados. Lo que queda de los South Staffordshires se une al 11º batallón. Han oído que el resto de su unidad se está reuniendo en Denbrink. ¡Agachaos! ¡Agachaos! Pero antes de que el oficial al mando, el teniente coronel Derek McCarthy, también pueda escapar, logran dispararle y hacerle prisionero. El comandante Kane es ahora el oficial con más experiencia que queda activo en su batallón. La operación Market Garden entra en su tercer día y el capitán S.S. Muller pasa al ataque decidido a eliminar la amenaza de las fuerzas aerotransportadas aliadas en la ciudad holandesa de una vez por todas. En Arnhem estaba el último puente sobre el río Rin. Müller sabía que sus hombres debían defender esta última línea de defensa. De lo contrario, la puerta a Alemania quedaría abierta. Avanza hacia el oeste desde Arnhem, sacando poco a poco a las fuerzas aerotransportadas de casas y trincheras. Hay que tomar cada casa de forma individual, a veces recurriendo a fieros combates mano a mano. Pelotones enteros de ambos bandos desaparecen en este campo de batalla urbano. Como las fuerzas aliadas no han podido llevar refuerzos al puente de Arnhem para apoyar al teniente coronel John Frost, ahora su esperanza es posicionarse al oeste de Arnhem en Oosterbeek. Si lograban mantenerse ahí, era posible que el 30º Cuerpo del Ejército Británico y el resto del Segundo Ejército Británico llegaran hasta ese puente sobre el Rin y tomaran esa cabeza de puente. Para darle tiempo a las fuerzas aerotransportadas a retirarse a Oosterbeek. Preparados. Robert Kane dio órdenes para avanzar hacia un terreno más elevado cerca de la ruta de retirada conocida como Den Brink. No era un lugar especialmente elevado, pero sí podía servirles de ayuda. ¿Entendido? Sí, señor. Kane organiza a los 100 hombres que quedan de su regimiento en 5 pelotones pequeños y escoge 2 para preparar un ataque en Den Brink. Vamos, vamos. Cuando llegan a la parte más alta, los alemanes les atacan con morteros. Los hombres de Kane tienen que excavar para refugiarse o enfrentarse a una muerte segura. Comienzan a trabajar con lo que tienen. Era muy difícil excavar en Den Brink. No tenían herramientas adecuadas para hacerlo, solo tenían herramientas para trincherarse. Y me imagino que unos cuantos hombres las habrían descartado también en su camino hacia Arnhem y durante la lucha que tuvo lugar ese día. ¡Seguid! Kane está expuesto en la colina sin el apoyo de la artillería. Sus pelotones sufren muchas bajas, mientras les cae una lluvia de proyectiles. ¡Seguidme! Tras 90 minutos, Kane se retira. Quedarse sería un suicidio. La operación Market Garden se desvanece.
Necesitamos refuerzos. Al día siguiente se filtran noticias por ambos bandos. Tras desafiar el contraataque alemán sin refuerzos, terminan haciendo prisioneros al teniente coronel John Frost y a más de 100 hombres con él. Frost tuvo que rendirse porque se quedaron sin munición y sin agua ni comida. Además, había tantos heridos que los médicos no podían hacerse cargo de todos. El propio Frost había resultado gravemente herido en las piernas cuando una bomba de mortero le explotó muy cerca y era incapaz de seguir luchando. Es un momento crucial. Tomar de nuevo el puente de Arnhem fue una gran victoria para los alemanes. Otra vez tenían en sus manos los puentes sobre el Rin y además habían capturado a un comandante de batallón, algo que los alemanes no lograban muy a menudo a esas alturas de la guerra. El jueves 21 de septiembre la operación Market Garden fracasa oficialmente. Para el comandante Kane y los miles de miembros de las fuerzas aerotransportadas aliadas situados a 95 kilómetros tras las líneas enemigas, su mejor opción para salir vivos de Holanda es la llegada de tropas y tanques aliados desde el sur. Pero aún están a varios días de distancia. 21 de septiembre de 1944. ¡Seguid disparando! Los soldados nazis rodean a los miles de soldados aliados que están cerca de Arnhem, Holanda, tras una operación fallida para tomar y asegurar los puentes que cruzan la parte baja del Rin. Lo que queda de la primera división aerotransportada británica se ha retirado a Oosterbeek, al oeste de Arnhem. La defensa de Oosterbeek fue durante la última parte de la operación Market Garden, solamente una medida defensiva, nada más. Tenían la esperanza de que en los días siguientes el 30º Cuerpo del Ejército Británico llegara a la cabeza de puente, pero no pudieron hacer nada más que aguantar. Se esperaba que el 30º Cuerpo del Ejército Británico recorriera 100 kilómetros a través de la Holanda ocupada y consolidara su posición en los puentes en 2 días y medio. Ya era el 5.º día y la resistencia a la operación aliada había resultado ser mucho mayor de la esperada en todos los frentes. Ahora 6.000 soldados de infantería alemanes apoyados por tanques rodean a las fuerzas aerotransportadas que han sobrevivido. Cuando el enemigo está atrapado y rodeado, los alemanes lo llaman Kessel o caldera. Es una táctica alemana que también se usó a nivel operativo en la Segunda Guerra Mundial. Consistía en rodear al enemigo, cercarle y meterle en una caldera. El capitán SS Hans Müller y las tropas Panzer planean presionar a la división aerotransportada hasta la muerte o la rendición. En Arnhem, donde la lucha fue especialmente salvaje, a esa caldera se la denominó la caldera de la bruja o Hexel-Kessel. Es una palabra muy fuerte para definir algo muy caótico y brutal al mismo tiempo. Müller describe cómo ocupan la planta baja de una casa en la que en el primer piso hay fuerzas aerotransportadas. Según va avanzando el día, aparece una botella de whisky desde el primer piso. Los alemanes les mandan a cambio un poco de chocolate. Eso demuestra que hasta en una lucha tan encarnizada siempre hay momentos de humanidad, de compartir los horrores de la guerra. Poco después iban a dispararse los unos a los otros. El comandante británico Robert Kane y sus 40 hombres deben proteger el sector sureste de la zona de defensa cerca de una iglesia. Estaba cerca de una de las carreteras principales y cerca también del Rin, por lo que era muy importante mantenerse ahí. Seguían esperando unirse al 30º Cuerpo del Ejército Británico y tenían que proteger el cruce. Mientras el comandante Kane mantiene su posición, observa cómo las tropas Panzer prenden fuego a la lavandería.
Es una política destructiva para castigar a los holandeses y eliminar a las tropas aliadas. Robert Kane lanza una granada de mano, pero la lanza hacia arriba, golpea una viga y rebota hacia él. ¡Granada! Se lanzó a los restos ardiendo de la lavandería, ya que era un lugar más seguro que aquel en el que iba a caer su granada de mano. Al final salió algo quemado, pero vivo. Tan atrás de las líneas enemigas, las fuerzas aerotransportadas dependen de los refuerzos y el reabastecimiento. La operación Market Garden estaba planeada para durar solo 3 o 4 días. Llevar más de 4 días y luchar más o menos 24 horas al día implicaba que estaban todos exhaustos. Se empezó a ver cómo los índices de los traumas provocados por la guerra y los daños psicológicos aumentaron muy rápidamente. Rodeados del enemigo e incapaces de defender las zonas de lanzamiento, los aliados no pueden recibir provisiones. Los alemanes pudieron ocupar las zonas de lanzamiento desde el aire de los británicos. Como consecuencia, todas las provisiones o el 90% de ellas caían en manos alemanas. Y eso para los nazis era obviamente un gran material de propaganda. Los alemanes ahora tenían comida y cigarrillos británicos. Dentro del perímetro de Oosterbeek, la situación empeora para los civiles y las fuerzas aerotransportadas cuando los alemanes cortan el agua. También se han quedado sin comida ni munición. Muertos de hambre y exhaustos, las fuerzas aerotransportadas no pueden aguantar mucho más. Llega más equipamiento en el bando alemán. La llegada de nuevos tanques para los alemanes significó que podían dividir la caldera de la Bruja en 2 partes. Las tropas británicas se enfrentaban a la aniquilación. Las tropas Panzer tienen la orden de atacar Oosterbeek para eliminar a la atrapada división aerotransportada que resiste en la caldera. ¡Tanque! Una vez más, el comandante Robert Kane se ve defendiendo su sector con poco más que un Piat. ¡Preparaos! Septiembre de 1944. ¡Tanque! En el 5º día de la operación Market Garden, la primera división aerotransportada británica está atrapada y rodeada por 2 divisiones Panzer alemanas en Oosterbeek, Holanda. Unos tanques están atacando la posición del comandante Robert Kane. Solo cuenta con un arma portátil llamada Piat, con la que apunta a un tanque a 90 metros de distancia. Cuando el humo se despeja, Kane observa que ha dañado la oruga, pero que ahora el tanque apunta hacia su dirección. Kane lucha con el apoyo de ametralladoras Bren. Las ametralladoras Bren mantenían a los alemanes con la cabeza baja, aunque los comandantes de los tanques querían levantar la cabeza para tener un campo de visión mayor, pero tenían que mantenerse dentro de sus torretas. Con el siguiente disparo de Kane, el tanque queda inoperativo y su tripulación sale huyendo. Kane se acerca al tanque gritando a sus hombres para que sigan disparando. ¡Disparad a esos alemanes! Han acabado con la tripulación alemana. Se acercan más tanques, pero Kane se mantiene firme. En ese momento, Robert Kane tuvo una idea: disparar el Piat casi en posición vertical. No lo hizo para aumentar el alcance, sino para intentar que las granadas del Piat cayeran en la parte superior del tanque, donde el blindaje era menos grueso. Tras 6 disparos, el Piat de Kane falla.
La granada del Piat explotó antes de tiempo dentro del arma que tenía muy cerca de la cara. Estamos hablando de una distancia aproximadamente así. Le dejó parcialmente ciego y con un montón de moratones. ¡Dame el Piat! Tienen que llevarse a Kane de la trinchera al puesto de socorro del regimiento. Sabemos que estaba enfurecido. Empezó a soltar una serie de obscenidades, seguramente a los soldados que intentaban llevarle a una zona fuera de peligro. ¡Recargad! Mientras la batalla continúa, el comandante Kane se sacude sus heridas y abandona el puesto de socorro para volver a la trinchera. Estaba tan decidido a ser un ejemplo para sus soldados que en media hora volvió con ellos. El agotamiento de la batalla les pasa factura. Robert Kane contaba que cuando llamaba a alguien o no respondía, o la respuesta era que no podía responder la llamada. Lo mataron ayer, está herido, lo han capturado. Era muy habitual que en esos días llamara a hombres que ya no estaban allí y que no podían responder a su llamada. Al día siguiente, el comandante Kane había disparado tanto que se le rompió el tímpano. Se puso una tela en la oreja y siguió luchando. Logran frenar a los alemanes intentando recuperar terreno cerca del río. Con provisiones limitadas y bajo un contraataque constante, a los británicos cada vez les cuesta más atender a sus heridos. Acaban negociando un alto el fuego. Se acordó que los alemanes los cogieran y se los llevaran, en la mayoría de los casos, a Apeldoorn, más que a las zonas cercanas. Colocaron a los heridos en camillas y se los llevaron. Durante las 2 horas que duró el alto el fuego, 1.200 soldados aliados heridos acabaron como prisioneros de los alemanes. Para los que se quedan, la presión sigue aumentando. 15 nuevos tanques Tiger aparecen en el campo de batalla. Llegaron desde Alemania la noche del 23 de septiembre. Con la llegada de esos tanques, su destino estaba escrito. La desesperación comienza a calar en lo que queda de la división aerotransportada. Al día siguiente, Kane ya no cuenta con ningún Piat para defender a sus hombres o su posición. Pero usa todo lo que puede. Encuentra un mortero de 5 centímetros. No es un arma portátil, ya que se suele disparar desde el suelo y no se ha diseñado para luchar contra tanques. Disparó el mortero de 5 centímetros a muy poca distancia para intentar que llegara al blindaje alemán y a la infantería enemiga. Hace todo lo que puede para impedir los ataques alemanes en su perímetro. Pero a pesar de los heroicos esfuerzos de Kane y muchos de sus hombres, El general Urquhart, el comandante de la primera división aerotransportada, recibió un mensaje a través del general Browning en Nijmegen. No tenían munición, no aguantarían más. Tras 5 días aguantando su posición en Oosterbeek y 8 días desde el comienzo de la operación Market Garden, las fuerzas aerotransportadas reciben la orden de abandonar sus puestos. Oosterbeek, Holanda. Tras la operación Market Garden, las fuerzas aerotransportadas aliadas no pueden seguir manteniendo una posible cabeza de puente al norte de la parte baja del Rin. Puede que la parte más complicada de esa operación estuviera a punto de llegar. Mantener el perímetro y seguir haciéndolo de una forma convincente para que los alemanes pensaran que continuaba siendo un perímetro sólido mientras se evacuaba los máximos hombres posibles a través del Rin. Se va a evacuar a la primera división aerotransportada a través del río por la noche.
Para prepararse, el comandante Kane se afeita por primera vez en una semana. Posteriormente, esa acción llamó la atención del brigadier Philip Hicks, quien se dio cuenta de que había al menos un oficial que se había afeitado. Pero antes, Kane permanece en el lado norte para asegurarse de que todos sus hombres se han subido a las embarcaciones. Sin embargo, cuando ya está listo para irse, no queda ninguna barca para él. No obstante, Kane y los demás rezagados encuentran una embarcación de asalto averiada y usan las culatas de sus rifles como remos. Entra mucha agua en la embarcación, pero consiguen cruzar al otro lado, sanos y salvos. La primera división aerotransportada contaba con unos 12.000 hombres, incluyendo los refuerzos que llegaron después. Pero cuando terminó la batalla, evacuaron a menos de 3.000. Miles acaban desaparecidos, fallecidos en combate o como prisioneros. La operación Market Garden no supuso una pérdida masiva de hombres en las filas de las fuerzas aerotransportadas o en el 30º Cuerpo del Ejército Británico. La peor parte se la llevaron los civiles por haber ayudado a los soldados aliados con tanta valentía y generosidad. Miles de civiles holandeses mueren y muchos más resultan heridos en la lucha. Casi inmediatamente los holandeses se enfrentan a las represalias de los alemanes. Se vengaron cortándoles el suministro de comida que procedía de las grandes ciudades. Eso condujo al invierno del hambre, en el que al menos otras 20.000 personas murieron de inanición. Tras ser capturado en el puente, el teniente coronel John Frost pasó el resto de la guerra como prisionero de guerra. Después se le concedió la Orden del Servicio Distinguido por su liderazgo en Arnhem. El comandante Kane obtuvo la Cruz Victoria por sus acciones durante toda la operación. Se trata de la máxima condecoración al valor en el Imperio Británico. Fue el único en recibir la medalla en Arnhem que vivió para contarlo. En ella pone: no es posible superar su valor y frialdad bajo el incesante fuego enemigo. La propaganda nazi presentó Arnhem como una gran victoria alemana, pero en realidad fue solo una victoria parcial. Más al sur de Holanda, en Nijmegen, los alemanes no logran expulsar a todas las fuerzas aliadas. Pero en Arnhem, donde se encontraba el puente crucial, los alemanes sí lograron una gran victoria. Fue la única vez en 1944 y 45 en la que los alemanes destrozaron una división aliada entera. Montgomery tenía su propia versión de la historia. Montgomery afirmó que la operación Market Garden tuvo un 90% de éxito. El príncipe Bernardo, comandante en jefe holandés, dijo: «Mi pueblo no puede permitirse otra victoria de Montgomery». El mariscal del aire Arthur Tedder, adjunto de Eisenhower, fue aún más mordaz. Dijo: «Se tiene más éxito saltando por un acantilado hasta los últimos centímetros». Tras la retirada de Arnhem y Oosterbeek, los aliados establecen un nuevo frente más al sur, alrededor de Nijmegen, para lanzar sus próximas ofensivas sobre la frontera alemana. La ciudad de Arnhem fue finalmente liberada por las tropas canadienses en abril de 1945. La guerra en Europa continuaría 7 meses y medio más.